Amables televidentes, muy buen día, muy buen día. Una semana nueva inicia. Espero que sea positiva para todos ustedes que se lo merecen. Deseo también que nosotros tres estemos en igual condición. ¿Qué dice Nelson? ¿Qué dice Manuel? Buenos días. Buenos días, amables televidentes. Buenos días, queridos compañeros. Esta semana no es nueva. ¿Cómo que no es nuevo? No. El año pasado por esta fecha, esta misma semana. Yo no entendí mucho. Mira, estamos tristes. Ya lo hablamos en el camerino, Manuel y yo. Estamos tristes. Y te lo decimos a ti ahora. Estamos tristes. Razón. Por un lado, pero la verdad que eran dos equipos al mismo nivel. Pero el deber cumplido. Muy bien cumplido. Sí. Aunque Estados Unidos lo cumplió mejor. Hasta ahora. Bueno, buenos días amigos televidentes, buenos días Nelson, buenos días Gregory. Bueno, así es, iniciamos una semana que no es nueva, según la teoría, esa teoría conspirativa de Nelson Encarnación. La teoría encarnacionista. Sí, de que la semana no es nueva. Bueno, señores, sí, así es, estamos un tanto apesadumbrados, desconcertado, porque la verdad es que nadie se esperaba que después de un desempeño tan exitoso, tan entusiasta y tan productivo del equipo dominicano iba a terminar así. Pero podemos hablar de esto después que vamos a compartir las condiciones del tiempo empezando la semana. Esta semana que es 16 de marzo, ya estamos más rápido. A mitad del tercer mes del año. Dice el Instituto Dominicano de Meteorología, el INDOMET, que hoy... Chequea bien que es el de hoy. Sí, este es el de hoy, dice 16 de marzo. Bueno, creo que el viernes tú tuviste... Oye, sí. Un traspié. Sí. Dice que histórico. hoy en horas matutinas seguirán presentándose algunos chubascos o aguaceros locales hacia la costa caribeña, el noreste, el norte y la cordillera central, producto del paso de una vaguada en niveles bajos de la troposfera. Sin embargo, conforme ésta se aleje del país, las condiciones del tiempo pasarán a ser dominadas por el sistema anticiclónico y se prevé que las lluvias se reduzcan a chubascos aislados durante la tarde en la Sierra de Bauruco, la zona norte de San Cristóbal, así como localidades de Sánchez Ramírez, Espaillá, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Dajabón, La Altagracia, El Ceibo, Atomayor y Monte Plata. En la noche, otros chubascos aislados se esperan en la zona costera del suroeste, el sureste y el noreste del territorio dominicano. Dice que tanto en la costa atlántica como en la caribeña se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y oleajes peligrosos. Eso es lo que está diciendo el INDOMET para el día de hoy, 16 de marzo. Una vaguada que estuvo provocando lluvias en algunas zonas del país se aleja y vendrá un sistema anticiclónico que reducirá la ocurrencia de lluvias. Pero mira que es raro este pronóstico porque casi nunca menciona a la Sierra de Bauruco en los pronósticos. Eso es verdad, sí. Porque para el sur definitivamente llueve poco. Llueve poco. Llueve poco. Muy poco. Sí. Bueno, miren, señores, verdaderamente, como dicen Nelson, como dice Manuel, estamos tristes, pero con el deber cumplido es lo que pienso. República Dominicana hizo 10 carreras prácticamente en todos los juegos. Ayer hicimos una sola. Qué pena. Teníamos dos posibilidades, ganar o perder. Perdimos. Y agrego algo, y voy a hablar poquito ya. El árbitro se portó de una manera inequitativa con nosotros. No me di cuenta si pasó ese último strike tuvo como con muy Estados cuestionado, Unidos. sí. No me percaté, quizás lo hicieron bien, pero con nosotros hubo momentos muy determinantes. No es que perdiéramos por eso, claro, pero quería hacer esa salvedad, no entendí nunca. Y fue reiterativo, Pero también a veces estuvo desafortunado, porque, por ejemplo, con Juan Soto, le canta un strike, que a legua se vio que era bola.
y luego lanza el mismo trae y lo canta bola. Caballero, mantenga la consistencia. Claro. O es trae o es bola. Disimule. Disimule, por lo menos. Disimule. Y el último trae a Perdomo, pues. Vamos a decir que el árbitro estuvo medio flojo, pero también, Perdomo, tú estás empujando la carrera del empate mínimo, o del gane, porque tiene hombre en segunda, en tercera y segunda. Sí. Tiene 3 y 2. No, espere que el árbitro te concede una bola. No, tú estás ahí para batear. Claro. La primera. La segunda, y creo que la más determinante. Febles, que se ha demostrado que es un agresivo coach de tercera, enviando para home. Y detiene a Austin Ward. Sí. Cuando todavía el centerfield, que Anthony, tenía la pelota. Ahí tomó la pelota cuando Austin Ward estaba doblando. Y el tiro que hace Anthony es desviado. Eso. Pero además, ya esta es para la máquina. Si tú tienes a 2 catchers, tienes a Agustín Ramírez, que está en la banca, y tienes a Carlos Santana, que todavía puede catchar. Porque tú no traes a Junior Ley, porque ¿para qué llevaron a Junior Ley al clásico? Pues para que corra. Sustituye a Austin Ward. Todos esos pequeños detalles se conjugaron para que la superioridad en bateo y en picheo que tuvo la Asociación de los Estados Unidos produjera el desenlace que estamos lamentando de este lado del planeta. Sí. Miren, señores, la verdad es que uno no... El béisbol es así, sí, el béisbol, pero el promedio de carrera del equipo dominicano, los 4 juegos consecutivos que ganó, fue de 8. 8 carreras por juegos, ese fue el promedio. Hicimos racimos de carrera, solamente un poco limitada en el caso del partido con Venezuela, pero anoche necesitamos 2 carreras para ganar. Realmente hubo un desempeño exitoso, efectivo por parte del picheo de los 2 equipos. Claro. Hubo un excelente picheo, pero esos detalles que tú señalas, sobre todo eso de parar a Ward en tercera base, ahí estuvo realmente la diferencia por la cual perdimos. Porque se pudo haber presentado un escenario de empate hasta el último inning e incluso irse a extra inning. Y a mí me llamó mucho la atención, primero, el tema de este bateador con hombre en tercera y en segunda, si estaba la del empate y la de ganar. Gerardo, perdón. Pero realmente se puso a esperar. Y cuando una situación así, lo que dice el librito de béisbol es que usted no puede esperar, usted tiene que lanzar. Que sea agresivo. Y al margen de que ese strike que le cantó el umpire realmente fue muy cuestionado, muy abajo en la esquinita izquierda, en la esquinita derecha, pero los umpires están para eso. Realmente. Ahí ahora, le puso fin al partido. Ese umpire tenía una situación extraña con República Dominicana. Cuando el pitcher nuestro hizo el esconde ponches, le revisó el guante. No sé si ustedes se dieron cuenta cuando se iba a comerciales. Lo detuvo, le pidió el guante y empezó a revisarlo. No se hizo comentario porque ya se estaba en comerciales, estaba en la pausa. Sin que nadie le pidiera eso a él. Sí. No, nadie se lo pidió. Inmediatamente él bajó del montículo, fue y le requirió el guante, a revisárselo. Digo, usted pensaría que tenía vaselina, por lo menos. Por Dios. Bueno, pero un equipo que batió de manera bastante productiva en ese juego. 15 honrones. Establecimos un récord. 15, un récord. Sí, bueno, señores, vamos a la faena de la semana. Quiero hacer un breve... Tú ves, Manuel, después él dice que soy yo. Vamos a la faena. Vamos a la faena. Estoy preocupado como ciudadano, como dominicano, por la situación del Medio Oriente y nosotros, la situación de la economía. Aquí tengo precisamente el resumen. Sí, y como sé que tú traes un excelente resumen, que ojalá otros programas hayan hecho igual
que como nosotros, Pues, ¿para qué? como personas. ¿Lo hacemos nosotros? Nosotros somos creativos aquí. Dejo ese protocolo entonces. Bueno, pues el hecho es que miren, los combustibles, algunos de los combustibles subieron el viernes. Considero que fue equitativo, que fue hasta justo el aumento, ponderable si usted está de acuerdo o no, pero ese no es el tema. El tema es que nos esperan momentos delicados en el aspecto económico. Parece ser que va a extenderse esa situación bélica y directamente nos afecta a nosotros acá en República Dominicana. Seamos inteligentes, seamos cautos, cada uno, aunque, porque yo lo haga, sí, porque usted lo haga, usted también puede ser parte de cómo resistir esa situación. No que el gobierno va a resolver todo, no que el país por obra y gracia va a aguantar todo, no. Quien lo sufre es cada ciudadano, porque el gobierno no tiene dinero. Nosotros le entregamos el dinero al gobierno y el dinero del gobierno que maneja es nuestro dinero. Entonces, seamos cautos y estemos seguros de que nos vienen momentos más incómodos en el aspecto económico, más difíciles. Si tenemos que reajustar nuestros gastos, hagamos algún ejercicio de reajustar nuestros gastos, pero no pensemos ni nos conformemos después con desahogarnos hablando mal de las autoridades que no hacen lo que tienen que hacer, como si fuéramos nosotros que decidiéramos lo que hay que hacer o si tuviéramos una varita mágica. No, no es así. Es cuestión de una realidad. Menos el gobierno quiere que esto le suceda. Ningún gobierno quiere que esto esté sucediendo. Pero si usted mira lo que hace, lo que dice Donald Trump, la actitud que tiene Israel, el accionar de Irán, pues ya usted sabe que lo que nos espera no es bueno en las próximas semanas. Así que quería hacer esa pequeña disgregación antes de tu interesante resumen, Manuel. Bueno, después yo hago el comentario, pero sí, el resumen. Brevemente, ahí lo que se resalta es que casi 1.200 millones de pesos tuvo que destinarse al subsidio y pese así un aumento de 5 pesos en el galón de la gasolina y de gasoil. Es decir, eso es realmente lo preocupante. Pero, como usted señala, vamos a ver si el director nos consigue algo para apoyar este resumen. Lo puede lograr en YouTube, ahí aparecen inmediatamente cualquier video sobre el desarrollo de los acontecimientos en el Medio Oriente. Y decir que Henry Ebrard estará un poquito más tarde con nosotros vía Zoom para hablarnos de esto, de este aumento. ¿Qué significa para nosotros? Interesantísimo esa participación de Henry Ebrard. Mire, antes de entrar en el resumen, señalarle que en las últimas horas se está hablando de que el presidente Donald Trump podría suspender un viaje que tenía programado para China, donde se iba a reunir con el presidente chino Xi Jinping. Y la suspensión de este viaje dice mucho sobre el desarrollo de los acontecimientos en el Medio Oriente. Es decir, esto se produce en un escenario donde el propio Trump dice que ya Irán no tiene capacidad de fuego, que han arrasado con todo su poderío bélico, sobre todo de plataformas de lanzamiento de misiles. Y entonces esto preocupa. El otro detalle es que Donald Trump hizo un llamado el domingo, lo hizo el sábado, pero lo reiteró el domingo, de que las naciones de Occidente manden embarcaciones militares, para proteger lo que es el estrecho de Hormuz y garantizar el tránsito del petróleo que se produce en esa zona. La respuesta de los países de Occidente ha sido el silencio. Es decir, nadie ha respondido a este llamado de Trump, donde pide que vayan embarcaciones militares a unirse a embarcaciones de los Estados Unidos para proteger el paso del petróleo. En sencillas palabras, esto implica como, bueno, mira, tú iniciaste este pleito, termina el pleito. Es decir, yo no tengo nada que buscar en eso, a pesar de que ellos están afectados por el flujo petrolero. Pero quería llamar la atención sobre esos dos hechos que de una u otra manera afectan lo que es el despliegue y el accionar de las fuerzas de los Estados Unidos e Israel en este conflicto con Irán. Entonces me voy a resumen. Dice que durante el fin de semana continuaron los bombardeos y ataques cruzados en varios puntos de Oriente Medio. Israel intensificó ataques aéreos dentro de Irán,
señalando que todavía tiene miles de objetivos, oigan esto, miles de objetivos militares en el país. Esto implica esa confesión de Israel que todavía tiene pendiente atacar miles de objetivos dentro del territorio de Irán. La única lectura que se le podría dar es que el conflicto se va a alargar. Se va a alargar, ya entramos en la tercera semana y es posible que se cumpla esta tercera semana y se vaya a la cuarta semana, que fue el plazo que puso Donald Trump para terminar este conflicto. Se registraron ataques con drones y misiles en el Golfo, incluidos incidentes cerca de instalaciones petroleras y aeropuertos en Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó la suspensión temporal de los vuelos. El conflicto sigue ampliándose a varios países de la región con acciones indirectas o ataques de aliados. El estrecho de Hormuz es el punto más crítico, sigue siendo el punto más crítico del conflicto. Irán ha amenazado o restringido el paso de barcos en este corredor estratégico. Por este estrecho, ya lo hemos dicho, transita el 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial. Debido al riesgo militar, el tráfico de petroleros ha caído drásticamente y muchos barcos están detenidos fuera del paso marítimo. Esto ha convertido el conflicto en una amenaza directa para la economía mundial. Uno de los hechos políticos más importantes ocurrió el fin de semana, como le dije. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a varios países que envíen buques de guerra para escoltar barcos comerciales y mantener abierto el estrecho de Hormuz. Entre los países a los cuales se dirigió el presidente Trump está Reino Unido, Francia, Japón, Corea del Sur, Austria y China. Se incluyó a China en este pedido, sabiendo obviamente que China no se va a prestar a formar parte de una fuerza multinacional de este calibre. Pero el hecho es que estos países, ninguno ha respondido hasta ahora a ese llamado del presidente Trump. Trump argumentó que muchos de estos países dependen más del petróleo del Golfo que Estados Unidos, lógico. Incluso advirtió que la OTAN podría tener un muy mal futuro si los aliados no apoyan esta operación en el Golfo. La respuesta internacional ha sido fría y cautelosa. Países como Japón y Australia dijeron que no planean enviar barcos por ahora. En Europa, los gobiernos discuten si participar o no en una misión naval, pero no existe una decisión común. Algunos países temen ser arrastrados directamente a la guerra. Este silencio refleja divisiones en Occidente sobre la estrategia de Estados Unidos e Israel. El conflicto amenaza con transformarse en una guerra regional mucho más amplia. Irán ha advertido que cualquier país que se una a la coalición naval podría convertirse en operativo militar. Continúan ataques indirectos mediante drones y milicias aliadas en varios países del Golfo. Israel mantiene operaciones contra grupos aliados de Irán en otro territorio, como es el caso del Líbano contra Hezbollah. La posibilidad de que más países entren al conflicto es uno de los principales temores diplomáticos. Bueno, el impacto en la economía mundial y el precio del petróleo. Ya este impacto en la economía mundial es visible. El petróleo superó los $100 por barril tras los ataques y la crisis en el estrecho de Hormuz. El bloqueo amenaza con afectar transporte marítimo, cadena de suministro, precios de energía, fertilizantes y alimentos. Analistas están advirtiendo que una interrupción prolongada podría provocar una nueva crisis energética global. El balance general del fin de semana es el siguiente. En síntesis, los hechos más importantes entre el sábado y el lunes fueron nuevos bombardeos de Israel y Estados Unidos en Irán, ataques con drones, incluso a la isla de Kar, que es una isla estratégica para Irán porque tiene ahí sus principales yacimientos petroleros, y Estados Unidos amenazó precisamente con bombardear
esos depósitos petroleros que tiene Irán en esta isla, bastante estratégica para Irán, si Irán cumplía su amenaza de atacar las embarcaciones que cruzan el estrecho de Hormuz. Dicen que Irán concentra ahí alrededor de 30 millones o 30 millones de barriles El 90% sí, de petróleo, sí, que es gran parte de su producción energética en esa zona. Pero los ataques que hizo Estados Unidos este fin de semana a la isla fueron a otros puntos estratégicos, no atacó los yacimientos ni los depósitos petroleros. Bueno, está paralizado prácticamente el tema por el estrecho de Hormuz, y el hecho de que este estrecho estratégico siga cerrado va a seguir impactando lo que es el precio del producto, pero ya se está advirtiendo que podría generar igualmente graves consecuencias en lo que es alimentos y fertilizantes, es decir, fertilizantes que se utilizan para abonar la tierra. Los subproductos que se utilizan, la urea que se utiliza para producir abonos y fertilizantes. Exactamente, sí. Viene esa materia prima, está escaseando. Sí, es decir, que el conflicto ya se está transformando en un problema mundial. Y vuelvo y repito para concluir, dos hechos que lo dije al principio. El hecho de que el presidente Trump haya suspendido su viaje a China. Ese viaje estaba programado para el 18 de este mes. Se había anunciado con mucha antelación. Y todavía hasta la semana pasada, la Casa Blanca había reiterado que ese viaje estaba en agenda. Pero abruptamente, hoy en la mañana se informa de que el presidente Trump suspendió este viaje. Y esa suspensión tiene que ver con la escalada del conflicto en el Medio Oriente. El hecho también de que los países de la OTAN y otros países que no son miembros de la OTAN, pero a quien Trump le dirigió este llamado para fortalecer la seguridad en el estrecho de Hormuz, dos hayan dicho claramente que no van a participar en esto, pero aliados tradicionales de los Estados Unidos, como es el caso de Reino Unido, de Francia y Alemania, se mantienen callados, no dicen absolutamente nada. Lo que dice mucho del nivel de compenetración, el nivel de unidad que existe en la OTAN, que ha sido bastante vilipendiada precisamente por el presidente Trump en otros momentos, y parece ser, dos lecturas uno le da a esto, bueno, tú has menospreciado la capacidad de la OTAN, no has prácticamente insultado a nosotros. Y por otra parte, cuando entraste en ese conflicto, no nos consultaste. Así que el desenlace está en manos de ustedes y no de nosotros. Esa parece ser la lectura que se da con esta posición de los países que mantienen silencio o se niegan a participar en esta operación multinacional. Precio del petróleo ahora, el W Texas Intermediate, el nuestro, el que compramos, el que utilizamos, entre 97 y 100 dólares. El Brent, 104 dólares. Así es. Bueno, Gregory comenzó el tema hablando precisamente del precio del petróleo, de lo que ocurrió el fin de semana aquí en la República Dominicana. Después de 3 años o 4 años de una congelación prolongada al menos de la gasolina, porque a veces suben otros subproductos que no tienen tanto impacto en otros, que no encadenan mucho el impacto en la economía, como son el fuel oil, por ejemplo, el diésel 6, que utilizan algunas generadoras. Eso no impacta mucho porque el precio del kilovatio no lo determina las generadoras, sino que eso lo determina la Superintendencia de Electricidad. Pero ya cuando se produce un aumento en el precio del gasoil, básicamente el gasoil, ahí hay una posibilidad de que se afecten otros productos del campo por el uso de los tractores y esto, y las maquinarias, y el transporte de los productos por que los camiones se mueven con gasoil. El GLP fue
fue congelado. Una explicación que dio el ministro de Industria y Comercio más o menos razonable, porque el producto, el derivado que más impacta, primero en los hogares, pero luego también en el transporte, porque la mayoría de estos vehículos de transporte público se han ido desplazando de gasolina, gasoil A gas. a gas licuado de petróleo. Entonces su impacto es mucho mayor. Se mantuvo congelado, creo que están 137 y alguito el galón, y esa fue una medida que fue muy previsora para evitar un aumento de precios combinado con el incremento de estos combustibles. Entonces, ahí tenemos esa parte. Es muy probable, más bien es muy difícil que, si bien el combustible que se utiliza, que se refina en Houston, de donde viene la mayor parte de los productos terminados de la República Dominicana, es probable que porque está llegando mucho petróleo de Venezuela, aunque el mercado del petróleo es global, o sea, no está segmentado, de que bueno, si este petróleo viene de Venezuela, como en Venezuela no hay crisis, o si viene de México, como en México no hay guerra. No, sencillamente es un solo cuerpo. Los productos terminados Pero- nosotros normalmente los Lo compramos compramos aquí. de Houston. Aquí, bueno, en Houston y también en Trinidad y Tobago. Pero eso es GLP. Sí. En Trinidad y Tobago no hay mucha, Sí, pero, no hay mucha lo que mucha estoy refinación. hablando, el GLP es un producto terminado ya. El GLP, sí, bueno, pues aquí No, no refinamos mucho, Sí. no extraemos GLP de la refinación. pero en el de caso petróleo. de Estados Unidos que usa Nelson, lo que es garantía de suministro. Sí. Es decir, no te he puesto esa incertidumbre. Y nosotros tenemos también compramos una cantidad no muy apreciable de combustibles en Nigeria, que es uno de los mejores productos que hay en el campo petrolero, pero es una cantidad, reitero, no muy significativa. Entonces, como los precios de estos productos siguen escalando, es posible que el gobierno se vea obligado a transferir esta semana una mínima parte del costo de estos productos a los consumidores. Entonces, porque es bien complicado. Subsidiar 1.000 y pico de millones de pesos semanales es una sangría para las finanzas públicas. Entonces, habría que ver. Entonces, dentro del conflicto en sí, hay varias cosas que se pueden extraer del resumen que presenta muy eficientemente el compañero Manuel. Pero yo me voy a quedar solamente en lo que tiene que ver con primero, lo que dijo el presidente Trump sobre la capacidad de la Marina de los Estados Unidos para escoltar los barcos y hacer que crucen por el estrecho de Hormuz. Luego, la seguridad con que el presidente dice que la guerra está terminada, que ya, incluso una extravagancia sencillamente horrorosa, que dijo, podemos estar bombardeando ya por diversión. Bueno, usted le va a llamar diversión a un bombardeo donde hay cientos de personas que han fallecido. Entonces, el llamado a los países occidentales para que envíen buques a la zona. La primera, los estrategas militares de los Estados Unidos son cosas que se cuelan, porque nada que se hable en un grupo donde hay más de 2 personas se mantiene en secreto. Si hay 3, se va a saber. Los jefes militares dijeron a Estados Unidos, no podemos hacer eso porque vamos a exponer a nuestros soldados. Y aquí hemos señalado y hemos graficado lo que es, ustedes recuerdan la famosa frase de un relajo, ¿verdad? Que están tirando de los molinos.
Sí. Bueno, que durante la guerra de abril había un francotirador ahí arriba en los molinos, de aquel lado del río Sama, y todo lo que pasaba por lo que ahora Lo que era en ese entonces el muelle de Santo Domingo. exacto, todo lo que pasaba por ahí, por Avenida del Puerto, era una paloma cazada. Eso mismo pasaría con los buques que crucen por el estrecho de Hormuz. Sería pechito de paloma para los iraníes, que controlan eso y tienen todas las previsiones tomadas. Entonces, cayó Incluso utilizando drones acuáticos, drones acuáticos. no tripulados por humanos. Sí, que son peces. Cayó esa posibilidad cuando los jefes militares le dijeron al presidente, no, eso no se puede. A menos que pongamos, reitero, a nuestros soldados a ser cazados a mansalva. La otra parte, el llamado a los países occidentales para que envíen buques a la zona porque son ellos los más afectados. Probablemente sea cierto, porque la mayor parte del petróleo que cruza por el estrecho de Hormuz, que estamos hablando de más de 20 millones de barriles todos los días, ese petróleo va en su mayoría a China, que China puede seguir enviando sus barcos por ahí, no hay problema, y a Europa. Es cierto, los más afectados son ellos, pero también Arabia Saudita envía por ahí mucho petróleo para los Estados Unidos a través de los acuerdos que tienen. También está afectado. No ha podido mover un galón por Arabia Saudita por ahí. Lo otro, como tú señalas bien, usted no consulta para lanzar la operación militar en Irán y ahora usted quiere que nosotros nos involucremos, porque enviar buques a escoltar petroleros significa un involucramiento directo de los países en el conflicto. Y no sería ya un conflicto regional, sino un conflicto prácticamente global. Y si bien los europeos han demostrado ser los más desafortunados en los últimos años, que lo demostraron de una manera penosa y vergonzosa con el conflicto en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, por lo menos conservan un poco de dignidad y un poco ¿de qué? Quizá de prudencia. Sensatez. Un poco de prudencia. No quieren involucrarse de manera directa porque sería ampliar el conflicto a unos niveles en que arrastraría eventualmente a otros países. Si envían sus buques, sería un camino sin reversa en el sentido de que ya están participando. Al involucramiento. Entonces, involucraría también a China y podría involucrar también a Rusia y ahí tendríamos un conflicto a una escala mucho mayor. Dice, y siguen las contradicciones, la operación era una guerra rápida. No se pudo lograr lo de la guerra rápida. Posiblemente eso empezó Putin con Ucrania y ya va para casi 5 años. Exactamente. Era también una guerra rápida y es un paseo. No fue un paseo, ¿no? Porque cuando hay dos que están armados, tú puedes tener más armas que yo, pero ahí estamos armados los dos. Eso es lo que le ocurrió a Rusia, es una superioridad militar enorme frente a Ucrania y el asunto se ha extendido, no directamente por Ucrania, porque lo hubieran paseado realmente, pero después vino todo lo que ha ocurrido con el apoyo de Occidente a Ucrania. Entonces viene el fin de semana, la semana pasada, el primer ministro de Israel le dice al pueblo, no podemos garantizar el cambio de régimen, como le llaman ellos, en Irán. Y si no logran el cambio de régimen en Irán, ¿cuál es la palabra que corresponde ahí?
a la operación militar. Hay una palabra bien clara, fracaso. 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 Alexander Lukashenko, presidente de toda la vida, creo que tiene 22 años, un dictador. Dice, yo conozco bien la topografía, la geografía de Irán. Y yo puedo asegurar que la capacidad de Irán, la capacidad de fuego de Irán, está intacta en túneles inaccesibles. Y cuando tú ves la lluvia de misiles que sigue tirando Irán, tú puedes darle una alta posibilidad de certeza a lo que dice Alexander Lukashenko. Por consiguiente, ni es verdad que la guerra, que haya sido diezmado hasta pulverizar el poder militar de Irán. Eso no es verdad. Y si no es verdad eso, el conflicto no va a terminar ni en una semana, que ya pasó. ¿Cuántas van ya? 3. Vamos entrando en la tercera semana. Ni en 3 semanas, ni en 6 semanas, ni en 9 semanas. Porque no se No va a pensaría que terminar. Estados Unidos e Israel dirían, bueno, nos vamos a retirar. No es pensable eso. ¿No? Si te retira, pierde la guerra. No se va a retirar. Sí. Y entonces ahí viene el juego, ahí viene ahora el pulso del ego. Precisamente, no lo dirían. ¿Quién pide el cese el fuego para negociar? El que lo pida, inmediatamente va a mandar el mensaje de que está Derrotado. perdiendo la guerra, de derrotado. Él tiró la toalla y pidió cacao. Dos cositas breves, antes de irnos a la pausa, brevísima. Con lo que tú señalas en el caso del petróleo, Estados Unidos la semana pasada levantó la prohibición de comercializar el petróleo ruso. Esto preocupó a Europa, pero preocupa más a Ucrania porque implica un cierto nivel de ingreso para Rusia, que estaba muy mermado. Exactamente, que estaba bien mermado desde el punto de vista económico, y hace que Rusia fortalezca su presencia en Ucrania. Y el otro detalle es que ayer precisamente el primer ministro de Israel, Netanyahu, filmó un video diciendo yo estoy vivo, porque se comentó de que él había muerto en uno de los ataques más intensos que hizo Irán el sábado pasado, en la noche del sábado pasado o del viernes, sobre Tel Aviv. Eso fue, se vio, por ejemplo, el cielo de Tel Aviv realmente invadido por una cantidad enorme de misiles de Irán. Una lluvia. Una lluvia de misiles, y esto realmente comenzó a filtrarse por las redes sociales. Se dice que el hijo del ayatolá, que fue escogido como el sustituto, ha muerto. Eso está, incluso Estados Unidos dice que está herido, no tiene certeza de que está herido, pero llama la atención de que el presidente Trump está ofreciendo una recompensa millonaria a quien dé informaciones sobre el paradero de los líderes de Irán. Por un muerto. Ofreciendo 10 millones de dólares por un muerto. Sí. Eso implica también de que no saben dónde están, no tienen realmente la facilidad de determinar su movimiento, y entonces ya eso es otra complicación para este conflicto. Ayer, también, escúchame Gregory, vamos al paso, pero ayer se rumoreó que el producto de la herida había sido evacuado hacia Rusia y que estaba en Rusia en atención médica. Eso tampoco se confirmó. El tema mismo de Netanyahu, todavía él debería salir 2 o 3 veces, porque hay cierta, ya debemos hacer la pausa, pero hay ciertas suspicacias aún de esa... En una cafetería. Aparición, sí, pero que... Bueno, en una cafetería, yo colegí que era la cocina de su casa. Sí. Hay una persona de mucho crédito que trabaja como influencer en Estados Unidos que mostró que había 6 dedos, que la dentadura, que eso es óptico. Nada, y eso que no si era inteligencia artificial. No, eso fue una ilusión óptica. Lo de los 6 dedos, eso es óptico. No, pero el video que hizo se puede comprobar en qué momento lo grabó. En qué momento lo grabó. Bueno, y el ayatolá, también para desmentir el rumor de que había muerto,
De que esté herido es probable, porque su padre, su madre, sus hermanos fueron muertos en un ataque, es probable. Quizás no estuvieran en el mismo lugar porque hacía varios años ya estaba designado por su padre como el sucesor, entonces no iban a estar en el mismo lugar, por una previsión de seguridad. Pero aparentemente Pero- sí estaba. No, no estaba ahí, no. Parece que, porque todo el que estaba ahí murió. Pero ayer vamos a decir que lo emitió él, un mensaje llamando a mantener cerrado el estrecho de Hormuz. Señores, hacemos pausa. Venimos en breves instantes.